de la crisis dependerá del tiempo que vamos a estar en esta situación. Y hasta cuándo tarde, cuando podemos ver algo de luz en el túnel en cuanto a señales de recuperación económica. Pero tenemos que estar preparados, porque yo creo que esto es muy importante. No podemos esperar con las medidas hasta que llegue la recuperación. Hay que ya estar, cuando ya hay señales de recuperación, hay que estar listo para tomar las oportunidades que van a subir. Y algunos expertos también en Suecia dicen que esta crisis puede ser aún más grave que los efectos durante la crisis financiera hace 10 años. Y aparte de los efectos económicos, es muy probable que también vamos a tener consecuencias más fundamentales al intercambio comercial y la cooperación internacional. Y yo no creo que el mundo va a volver a ser igual después de una crisis de esta magnitud. Y la crisis muestra que hay ciertos riesgos con la interdependencia global que tenemos estos días. Y yo creo que tenemos que hacer un profundo análisis de qué podemos aprender de la crisis y estar mejor preparados para situaciones parecidas en el futuro. Y yo creo que podemos esperar iniciativas de cómo aumentar la autosuficiencia, tanto al nivel nacional como al nivel de la Unión Europea. Y ya con las tendencias proteccionistas de los últimos años, muchas empresas suecas ya han reflexionado sobre cómo organizar su producción y distribución global. Porque hemos notado que depender demasiado de un mercado, por ejemplo, como el de China, se ha mostrado ser un riesgo en los últimos años. Y no solo por la crisis de corona, pero también, por ejemplo, por los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos, que han afectado también a empresas suecas, que tienen operaciones tanto en Estados Unidos como en China. Y lo que sí, yo sé que algunos de ellos están pensando de a lo mejor poder repartir sus operaciones, su producción y su compra de componentes a más países y no solo trabajar con un país. Y yo creo que eso también va a ofrecer nuevas oportunidades en Europa. En cuanto a las medidas económicas que se ha tomado en esta fase, el gobierno sueco, igual que el español, ha introducido un gran número de medidas para intentar amortiguar las consecuencias negativas de la paralización económica y también mitigar la ralentización de la coyuntura. Nosotros tenemos un gobierno minoritario de coalición y claro, eso es un desafío. Uno puede imaginarse en estos días, pero lo que hemos notado que hemos tenido algún tipo de consenso político en Suecia, que ahora hay que trabajar juntos. Y aunque la oposición no siempre esté de acuerdo con el gobierno, ha tomado la tensión política en Suecia ha bajado bastante. Y la oposición ha optado por una línea menos confrontativa que antes durante esta crisis. Y eso sí ha ayudado a tomar estas medidas a lo mejor más rápidamente que antes, ¿no? Solo para mencionar algunos ejemplos de las medidas, porque la lista, igual que aquí en España, es muy larga y todos los días salen nuevas medidas para confrontar esta crisis. Pero en cuanto a medidas que se han tomado hasta ahora, es, por ejemplo, el gobierno ha aumentado la ayuda financiera a los municipios, porque los municipios en Suecia juegan un rol muy, muy importante en la organización de la sociedad, incluso en lo que tiene que ver con esta crisis del COVID. Y los municipios son más importantes en Suecia que las regiones. Entonces, el foco es mucho la capacidad de las municipalidades de manejar esta crisis. También el gobierno ha aumentado los recursos al seguro de desempleo. Hay varias medidas para apoyar los pymes. Los pymes son, igual que en España,
muy importante en Suecia, aunque muchas veces se habla de las empresas grandes suecas, pero la mayoría de las empresas en Suecia son pequeñas o medianas y ellos, claro, sufren mucho en estos días. Entonces, el Estado, el gobierno ha introducido garantías estatales y también han admitido postergar ciertos impuestos y contribuciones a la seguridad social. También hemos introducido posibilidad de despidos temporales, que es un tema bastante sensible en Suecia, pero con esta crisis se ha podido introducir esto también. También hay apoyo estatal para cubrir costes de alquiler en ciertos sectores, por ejemplo, comercio, restaurantes, hoteles, porque son costes fijos que no van a desaparecer aunque no hay clientes. También el gobierno sueco ha tomado varias medidas para apoyar el comercio exterior, porque el comercio exterior tiene muchísima importancia para nuestra economía. Y las medidas para apoyar el comercio exterior son bastante parecidos a los que se tomó durante la crisis financiera y cual resultado fue bastante positivo en el sentido de que la crisis aquella vez no fue tan grave en Suecia como en otros países. Y además la recuperación económica en Suecia en aquella época fue más rápido que en otros países. Y eso fue mucho gracias a las actividades de las empresas exportadoras y el apoyo que recibieron a través de las medidas del gobierno. Y solo quiero mencionar algunas medidas en este área y tiene que ver con aumentar la liquidez en la economía para que no falte dinero, pero también aumentar la capacidad de ciertas instituciones que tienen que ver con la fomentación del comercio exterior. Por ejemplo, nuestra Agencia Estatal de Garantías a las Exportaciones, EKN, ahora pueden ofrecer más garantías a los contratos de exportación. Y gracias a estas garantías, las empresas pueden facilitar el financiamiento de sus actividades. También hemos aumentado la capacidad del Instituto Financiero de Exportaciones, SEK, de ofrecer más créditos a empresas exportadoras. Y nuestra experiencia es que la combinación de las medidas y las actividades de estas dos instituciones, EKN y SEK, para apoyar empresas suecas nos han servido muy bien en tiempos difíciles. Y quiero mencionar ahora que esta oferta conjunta de EKN y SEK también está disponible a las empresas suecas aquí en España, que tienen negocios entre Suecia y España. Entonces, eso también puede ser un área para contemplar cómo usar esa facilidad de garantías y créditos. Bueno, para terminar, aunque es difícil imaginarse de ahora, pero también una crisis puede llevar consigo aspectos positivos. Y, por ejemplo, yo creo que en muchas empresas, como en los gobiernos, estamos pensando un poco cómo podemos a lo mejor cambiar nuestra manera de manejar nuestras actividades. ¿Sí? Puede ser que hay margen de cambiar la estrategia teniendo en cuenta la experiencia que tenemos durante esta crisis. Y puede ser que hay maneras diferentes, hay maneras más eficaces o rentables para manejar las operaciones. Y entonces eso es tiempo para pensar en esto, ¿no? Y esperamos que puedan surgir nuevas ideas nuevas y ideas creativas para un futuro más exitoso para las empresas, tanto en Suecia como en España. Y como ya mencionaba antes, yo creo que hay muchas oportunidades de negocio entre
Suecia y España. Estuvimos en un buen rumbo en el sentido que nuestro comercio bilateral había crecido en los últimos años. Y a mí me alegro especialmente de que hemos notado con un interés más grande de empresas españolas de ver cuáles son las oportunidades en el mercado sueco. Y aunque está geográficamente un poco lejos en Europa, pero hemos visto que sí hay oportunidades para empresas españolas. Y como Suecia es un país abierto al comercio, abierto al mundo, nos interesa las exportaciones, pero también nos interesa importaciones y tener relaciones comerciales con países como España. Gracias. Pues muchas gracias, embajador. Muy interesante la presentación, y lo que vemos es que el gobierno sí que ha tomado medidas para apoyar a las empresas, que son el motor de la economía, y esperemos que estas relaciones comerciales sigan ese rumbo positivo y cuando todo se normalice y despegue de nuevo se puedan activar. Ahora voy a dar la palabra a Ana Fransson, quien nos va a hablar un poco, teniendo en cuenta estas medidas y este apoyo que ofrece el gobierno a las empresas, pues cómo a su vez las empresas están afrontando la crisis, qué medidas se están tomando, cómo se están adaptando a la nueva realidad. Cuando quieras, Sí, Ana. muchas gracias. Primero, muchas gracias, Rada y la Cámara de Comercio de Madrid, por esta oportunidad de poder contactar con todos vosotros, y gracias al señor embajador por esta excelente presentación de la situación actual económica. También tenemos la suerte de que el embajador sabe mucho de comercio y trade, así que ha sido un placer escuchar esa presentación. Yo voy a decir, en muy grandes rasgos, voy a dar algunas pinceladas de la situación, más bien en ese sentido para complementar un poco lo que dijo el embajador, más sectorial. O sea, voy a dar algunas pinceladas y después voy a pasar la palabra a mi compañera Rebecca Svensson, que sí que va a poder dar más detalles sobre el futuro y cómo puede ser, ¿no?, la situación a futuro. Entonces, en grandes rasgos se podría decir que la imagen ahora mismo es muy dividida entre los sectores. Hay sectores que le van muy bien, por ejemplo las digitales y las tecnológicas, mientras las empresas de ocio obviamente han disminuido drásticamente, justamente por lo que acaba de comentar el embajador, que aunque no hay un confinamiento obligado, la gente no sale apenas. Entonces, han tomado lo que llaman la responsabilidad propia, ¿no? Entonces, las empresas industriales sí que siguen trabajando, y lo primero que han visto afectado ha sido la falta de suministro. En el caso especial, por ejemplo, Volvo y Scania, sí que su principal problema ha sido que no han obtenido el suministro, la cadena de suministro se ha roto. Entonces, a posteriori vendrá también el problema de la venta, pero ahora mismo Volvo ha hecho un ERTE a 25.000 empleados y Scania a 19.000. También es verdad que han puesto fechas muy prontas para la vuelta. Luego sabemos todos que eso se puede alargar en el tiempo y no se sabe, son épocas de incertidumbres, no se sabe. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora, mañana puede ser que no sea. Eso sabemos todos, esa desventaja que tenemos para el análisis de hoy, ¿no? Luego, el sector de servicios y hostelería son los más afectados, sin lugar a dudas. No obstante, sí que sigue existiendo, porque ha habido también campañas en Suecia, por ejemplo, por favor, seguid yendo a restaurantes, tenemos que activar la economía de alguna forma, y lo que hace, por ejemplo, la gente es comer fuera, al aire libre, y eso también hemos visto que ha sido un poco una innovación por parte de las empresas. Se han innovado, por ejemplo, se está dando servicio de peluquería al aire libre, por ejemplo, o se está dando un servicio de drive-thru, que puedes pasar a recoger
lo que tienes que recoger desde el coche. Se está innovando algunos detalles así, que es curioso y que puede ser que se quiere, que son cosas novedosas, ¿no? En resumen, o sea, los sectores que más sufren es los de servicio de hostelería y el sector industrial ahora mismo. El número de quiebras ha aumentado con un 23% este marzo respecto al año anterior. Y las quiebras en el sector de hostelería ha aumentado un 90% en comparación con el año anterior. Entonces eso es un tema serio. Luego hay, como ha dicho bien el embajador, también hay cosas positivas. Hay sectores que van muy bien, como dije al principio, la foto es muy dividida. Por ejemplo, el sector de alimentación ha aumentado un 10% en el mes de marzo. El sector de la banca va muy bien, es interesante en el contexto sueco porque debido a que no se ha cerrado la sociedad de la misma manera que en el continente, ¿no? En el resto de Europa. Y luego el sector digital y tecnológico. Eso, high-tech, ahora mismo va bien, en general, ¿no? En grandes rasgos. Por ejemplo, Ericsson, el impacto que han tenido hasta ahora ha sido limitado o nulo, según me han comentado, y también fue una empresa que fue muy temprana en tomar medidas en la lucha contra la pandemia. Y casi toda su fuerza laboral de 100.000 trabajadores a nivel global trabajan en remoto. Entonces, el producto digital en Suecia es muy fuerte y eso también va a ayudar un poco ahora. Y por último, el sector de construcción, como es un sector que sigue trabajando y son plazos muy largos, aún no han visto caídas. Puede que se vea más adelante, pero sigue funcionando y en general las empresas grandes son estables, porque durante la crisis de 2008 se innovaron, se han reestructurado financieramente y ahora mismo está bien, pero el problema son las pymes. Ahora mismo es un grupo que sufre muchísimo. Así que esas son las grandes pinceladas que puedo dar sobre la situación actual y gracias. Paso la palabra a Rada. Sí, muchas gracias, Ana. Pues Rebeca, si quieres seguir tú un poco más en detalle ya con oportunidades concretas de colaboración y haciendo hincapié en el plan de infraestructuras 2018-2029. Creo que tenías una presentación, cuando quieras utilizarla, compartiendo la pantalla, la puedes poner en grande como prefieras. Sí, claro, bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Y en primer lugar, muchas gracias a la Cámara también por invitarnos a este evento y a las aportaciones de Ana y el embajador, que han sido muy interesantes. Vale, voy a hablar primero sobre el plan de infraestructuras, de hecho, y me gustaría compartir una presentación con vosotros. Así que vamos a ver. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues voy a hablar sobre el plan de infraestructuras, en primer lugar, porque es un plan muy interesante. Es un sector de una gran inversión. Pues este plan es elaborado por el gobierno sueco con el fin de renovar y mantener sus redes de transporte. Y el plan actual se revisó y aprobó en el 2018 y se extiende al 2029. Y el presupuesto del plan alcanza los 622,5 mil millones de coronas SEK y eso corresponde a 57 mil millones de euros. Es la mayor inversión de la historia del país en la infraestructura. Y según Trafikverket, que es la administración sueca de transporte, y lleva el mandato de diseñar el plan de estos proyectos,
esta situación del coronavirus no ha afectado los planes de inversión ni el avance de los proyectos. Vamos a la segunda página. Pues el plan contempla una modernización y mejoras de la capacidad del sistema actual de transporte, la creación de rutas de transporte importantes en todo el país y la renovación, modernización y ampliación de la red ferrocarril, que son unos 12.800 kilómetros de vías, y el inicio de varios proyectos importantes de alta velocidad, y también la construcción y mejora de caminos peatonales, ciclopistas y el transporte público. Y bueno, uno de los objetivos es convertirse en un país libre de combustibles fósiles a través de estas soluciones verdes y sostenibles. Y aquí veis un mapa de los proyectos incluidos en el plan actual, que son tanto en el norte de Suecia como en la parte de Estocolmo, y aquí la zona de Gotemburgo y el sur de Suecia. Y el plan incluye inversiones en la red de carreteras, en el mantenimiento y mejora de la red de ferrocarril y en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras, principalmente de alta velocidad. Como ya os he comentado, el presupuesto alcanza los 622,5 mil millones de coronas SEK y 333,5 mil millones bueno, esa cantidad es dedicado al desarrollo y el resto al mantenimiento de carreteras y ferrocarriles. Y se planifica una nueva generación de vías férreas entre Malmö y Estocolmo, así como entre Gotemburgo y Estocolmo. Y para los que no lo conocen Suecia, pues son las tres ciudades más grandes de Suecia. Y la idea es crear una red de transporte más eficaz. Entonces, hay 3 proyectos de nuevas vías de alta velocidad. La velocidad máxima será de 320 kilómetros y el trayecto entre, por ejemplo, Estocolmo y Malmö tardará un máximo de 2 horas y media. En comparación con ahora, es mucho más rápido. Ahora se tarda entre 4 y 5 horas. Y el trayecto entre Estocolmo y Gotemburgo, unos 2 horas. Vale, y aquí vemos una presentación de los 3 proyectos de alta velocidad. En primer lugar, tenemos el East Link, que une Järna en Estocolmo y Linköping. Supone varias construcciones de túneles y 200 puentes, por ejemplo. Y de hecho, este año, en estos momentos, se está empezando la construcción. Y se prevé la terminación en 2035. Y Hässleholm-Lund es otro proyecto que será clave para conectar el sur del país con Estocolmo, y se planifica empezar la construcción en 2027, y en este momento se encuentra en la fase de localización, o estudio de ubicación. Perdón. Y el tercer proyecto es el tramo entre Gothenburg y Borås, Götalandsbanan. Es una conexión que unirá el aeropuerto de Landvetter y Gotemburgo, y también Gotemburgo con la ciudad Borås, que son las 2 principales ciudades de la región. Es una sección de la futura línea que unirá Estocolmo con Gotemburgo. Y también se encuentra en la fase de estudio de ubicación y se planifica el inicio de la construcción en 2025. Y algo que no forma parte del plan actual de inversiones son las nuevas posibles conexiones en Öresund, que es un estrecho que une Suecia y Dinamarca. Y estos planes están en la mesa en este momento. Forma parte de unas iniciativas sueco-danesas que podrían posiblemente ampliarse en un futuro.
Y el Parlamento sueco está de acuerdo en crear una conexión fija entre la ciudad Helsingborg del sur de Suecia y la ciudad Helsingør de Dinamarca. Y recomienda la construcción de 2 túneles. Y se espera que el debate comience sobre este tema en el otoño de este año, que podría ser una interesante oportunidad de cara al futuro. Entonces, sigo al siguiente punto, que son las oportunidades de negocio generales que existen en Suecia, sí, siguiendo el hilo del embajador. Y luego hablaré también sobre sectores más atractivos para la cooperación bilateral una vez pasada la crisis. Y sí, Suecia es un país muy abierto al exterior y tiene una economía muy internacionalizada, o empresas muy internacionalizadas. El mercado en sí ofrece varias oportunidades a las empresas españolas, pues sectores de especial interés es el sector que, como ya hemos hablado del plan de infraestructuras, se ve que hay mucha potencial, y otras obras públicas y también en la construcción de viviendas. De hecho, en Suecia, en el sector de obras públicos, dominan 3 grandes empresas y por eso las autoridades han tratado de favorecer la instalación de empresas extranjeras que liciten en los concursos de carreteras, ferrocarriles y otras obras de infraestructura. Y de hecho la situación del coronavirus puede crear un mayor volumen de inversión en todo tipo de obras públicas para estimular la economía, algo que ha enfatizado la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson. Y este plan de desarrollo de una red de alta velocidad ofrece una oportunidad excelente a las empresas españolas, porque de hecho se considera España un líder en este sector por su experiencia internacional y su propia red dentro del país. Y según Boverket, que es la Dirección de Viviendas, Construcción y Planificación en Suecia, las empresas extranjeras pueden ayudar a mejorar la situación competitiva en la contratación pública de viviendas en Suecia. De hecho, hay un déficit de viviendas, ya que la población ha ido creciendo anualmente desde 2006 y la construcción no ha seguido el mismo ritmo. Entonces, hay una gran demanda de viviendas. Y Boverket ha detectado que no hay menos empresas que solicitan o que participan en las licitaciones públicas de construcción de viviendas, y creen que puede ser bueno para la situación competitiva y para la calidad en general, promover la participación de empresas extranjeras en este tipo de concursos. Por eso han empezado una iniciativa ahora que ayuda con información a constructoras extranjeras que están interesadas en este sector en Suecia. Vale, avanzamos. Me gustaría compartir con vosotros simplemente unos números sobre cuántos proyectos hay de construcción en Suecia, que puede ser interesante. Estas licitaciones públicas son las que se publican en TED, el Tenders Electronic Daily, que es la plataforma europea de licitaciones públicas de todos los países. Son las licitaciones que superan cierto valor. En el sector de construcción el valor es de 5 millones de euros.
Las licitaciones de Suecia, que entran de Suecia, representan un 4% del número total de licitaciones anunciadas. Las licitaciones de España, 6%. Y bueno, hay una gran cantidad que son trabajos de construcción, un 17%. Y aquí en este cuadro veis el número total de licitaciones en el espacio económico europeo. En construcción son 37.481.000 y los que entran de Suecia son 1.069. También en servicios de arquitectura, construcción e ingeniería hay bastantes proyectos. Vemos aquí. A día de ayer, el 14 de abril, en Tenders Electronic Daily, había en Suecia 649 proyectos de construcción o licitaciones de trabajos de construcción. Y lo comparamos con España, donde hay 431 proyectos, lo cual muestra que hay bastante oferta. Y de hecho las autoridades contratantes en Suecia tienen un promedio de procesamiento de las solicitudes más rápido que las autoridades en muchos otros estados. En Suecia son 44 días y para comparar, en Italia son 195 y en España 123. Así que es un proceso ágil. Vale, otros sectores de oportunidad. Voy a puedo quitar un poco el PowerPoint o el PDF. Otros sectores de oportunidad son el sector de energías renovables. El gobierno apunta a ser uno de los primeros naciones libres de combustibles fósiles para el año 2040, de hecho. Entonces hay inversiones en energías renovables y las células solares son muy interesantes. De hecho, se ha facilitado para los hogares de invertir en la propia producción de energía solar, lo cual es muy positivo. Y tenemos el sector de tecnología de información y comunicación, que es muy interesante. Ofrece oportunidades de inversión múltiples en Suecia y el país es líder en convertir tecnología en productos comercialmente viables. Y este sector además puede beneficiarse de la situación actual cuando aumenta el contacto digital y se reducen las reuniones físicas. Y también el sector agroalimentario siempre es muy interesante. De hecho, Suecia importa casi la mitad de todos los alimentos que se consumen. Y el año pasado el valor total fue de 140.000 millones de coronas suecas. En algunos sectores como frutas y verduras se depende mucho del exterior. Y España, de hecho, es el segundo trade partner de productos como frutas y verduras. Y en cuanto al vino, el consumo crece o incrementa cada año y hay una tendencia hacia los vinos premium. Y de hecho España es el segundo país que más vino tinto vende en Suecia después de Italia. Tiene una cuota de mercado del 12%. Y no sé si lo conocéis, pero en Suecia existe un monopolio que controla el comercio detallista de la venta de productos o de bebidas alcohólicas. Se llama Systembolaget. Y pues Systembolaget no importa directamente los productos, sino que compra a distribuidores registrados en Suecia, actualmente de unos 1.200 distribuidores. Y lo recomendable para las empresas españolas que quisieran vender en Suecia es vender a un distribuidor que vende a Systembolaget. Y de hecho, el monopolio ha incrementado sus ventas el último mes con un 10%. Puede ser por la situación, la gente se queda en casa. Y
Otro subsector, un subsector de gran interés es el de alimentación y bebidas ecológicas. De hecho, Suecia es uno de los países que más productos o más alimentos ecológicos consumen. En términos per cápita, ostenta el tercer lugar con un gasto de 237 euros anuales en productos ecológicos, en alimentos ecológicos. Y esto supone un 10% del total de los alimentos. Vale, entonces avanzamos a las oportunidades. Voy a pasarlo rápido porque veo que es muy tarde. A las oportunidades nuevas. No te preocupes, Rebeca. Lo importante es también que las empresas conozcan bien las oportunidades. O sea, si tenemos que extender 10 minutitos más, no te preocupes. Vale, sí, claro. La situación del virus ha acelerado algunas tendencias que ya estaban en marcha antes del brote del virus y que continuarán en medida que las empresas cambien el enfoque hacia la recuperación. Y sectores de especial interés es el sector tecnológico, inteligencia artificial, sector logístico, el comercio online, inversiones públicas verdes, sector industrial y otros sectores. Vale, voy a quitar un poco el PowerPoint. Entonces, el primer sector, el tecnológico y de inteligencia artificial, claro está que tiene un gran potencial para contribuir en este momento y también para llevar un cambio estructural. Habrá más demanda de sistemas de integración, de sistemas de seguridad y acceso y de tecnología avanzada para el trabajo en remoto, etc. Y las soluciones de inteligencia artificial serán muy inmensamente valiosas para las empresas para hacer este cambio. Y el sector de comercio online va incrementando cada año, especialmente en países tan digitalizados como Suecia, que es uno de los más digitalizados en la Unión Europea o a nivel global. De hecho, 9,6 millones de personas en Suecia utilizan el Internet a diario y 73% de esas personas hacen compras online. Y esto también beneficiará al sector logístico. Y en cuanto a inversiones públicas verdes, pues la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, ha expresado que se necesitarán estímulos amplios para suavizar los efectos del crisis y enfatiza que el Estado y los municipios y las regiones necesitarán invertir y construir y hacer este tipo de inversiones, y hace especial hincapié en inversiones verdes y también en infraestructuras, y cree en una transición a una sociedad una economía más sostenible, no solo en Suecia, pero en toda la Unión Europea. Y como ya ha dicho el señor embajador, el sector industrial, pues una consecuencia en este sector, una consecuencia del virus puede ser que las empresas multinacionales siguen acercando su producción al mercado final para reducir los riesgos, y esto puede reducir la productividad, pero ofrece oportunidades para los países europeos, por ejemplo, de producción y de empleo. Y en último lugar, solo brevemente sobre otros sectores, pues en estos momentos, cuando la gente en Suecia ya no va a las tiendas físicas tanto como antes, se queda mucho más tiempo en casa. Esto ha aumentado muchísimo las ventas de
las empresas de construcción, de jardinería, también la gran distribución se ha visto muy beneficiado. Y es porque la gente pasa más tiempo y renovando la casa y trabajando el jardín, cocinando. También ha aumentado la venta de otros productos relacionados a actividades en casa como juegos de mesa, libros, auriculares, productos deportivos. Las bicicletas venden muchísimo ahora en Suecia. Sí, esto han sido los sectores principales y bueno, gracias a todos por asistir y escucharnos. Muchas gracias, Rebeca, muy interesante. Ahí siguen las oportunidades de negocio y ahora si les parece, pues podemos pasar a las preguntas que han ido planteando las empresas. Muchas están relacionadas precisamente con este plan de infraestructuras. Por ejemplo, en tema de infraestructuras y construcción, por ejemplo, los proyectos de alta velocidad, preguntaba una empresa con qué fórmulas se van a llevar a cabo, si va a ser como concesión por años determinados, si es tipo open access, cuál sería la fórmula, y luego simplemente confirmar que donde se publican, donde se pueden encontrar estas licitaciones, así como sus adjudicatarios, es en la web que comentaste, el TED, Tenders Electronic Daily. Efectivamente, sí, allí se encuentran los proyectos que superan el valor, el umbral, creo que se llama en español. Bueno, las licitaciones que no superan ese valor se puede encontrar en Trafikverket, que es la Administración Sueca de Transporte. Sí. Sí. Vale, ellos y luego, anuncian todos los proyectos, sí. Y luego, en cuanto a la fórmula de cómo se van a llevar a cabo. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? No, ¿cómo? La fórmula, si van a ser tipo open access o... Sí, open access. Sí. Vale. Luego también había relacionada con, en la parte cuando hablabas de las infraestructuras y en concreto de la construcción de viviendas, mencionaste 3 top contratistas. Una empresa, pues luego vamos a compartir la presentación, pero simplemente se quedó con el interés de conocerlos cuáles son. Y luego también relacionado con infraestructuras, preguntaban en qué nivel la expansión de la construcción de la fibra óptica puede verse afectada. Por favor, repite la última pregunta. ¿En qué nivel la expansión de la construcción de la fibra óptica se puede ver afectada? Pues a esta pregunta no lo sé. Si alguien tiene como una pregunta muy específica, pues podéis contactar conmigo directamente o sí, podemos hablarlo en otro momento. Lo puedo investigar y simplemente ir enviando las preguntas. Vale. Y luego más en el sector, por ejemplo, tecnológico, preguntaban aparte de China, ¿qué otros socios comerciales tiene Suecia en Asia, en este sector en concreto? Y luego, pues sobre igual la fórmula de acceso, el control de accesos a nivel de distribución y a nivel de cliente final en el sector tecnológico. Esas son preguntas. A lo mejor puedo pasar la palabra al embajador sobre los... Sí, las preguntas realmente son para los 3. Sí que el plan de infraestructura es más hacia ti, pero por ejemplo, en cuanto a socios comerciales, iba más dirigida hacia el embajador, porque él comentó que
la dependencia de China, pues hay muchas empresas que están implantadas en China, iba más dirigido hacia él, pero pueden contestar entre los tres y complementar las respuestas. Bueno, yo puedo empezar un poco en cuanto a nuestros socios comerciales. Esto ha sido una conversación que hemos tenido en Suecia en los últimos, digamos, 5 años, porque notamos hace 10 años que las empresas suecas sí estuvieron presentes en Asia, pero habíamos perdido un poco mercados en los países asiáticos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo en los últimos 5 años para aumentar nuestra presencia en Asia. Y ahora podemos ver el resultado en el sentido de que, claro, China sigue muy importante para Suecia, es un mercado importante para nuestras importaciones, pero también es importante para nuestras exportaciones. Y tenemos un casi equilibrio en nuestro comercio con China, que es bastante único en el mundo industrial. Es por la presencia de las empresas suecas en China y porque tienen parte de su producción en China, en parte en Suecia, y hay un intercambio de componentes y al final el resultado, el balance para el comercio es bastante equilibrado. Pero sí, las empresas suecas también han estado trabajando mucho en la India. La India es un mercado muy complicado, pero también un mercado muy interesante. Tiene una población de más de, ¿cómo se dice eso? 1.000 millones, ¿no? Y hay una potencial, aunque es un mercado difícil. También hemos trabajado en los países como Tailandia, Indonesia, Malasia, que también son mercados interesantes y también abiertos al comercio internacional. Entonces, hemos intentado diversificar nuestro comercio exterior, pero todavía seguimos con el mismo desafío que muchos países europeos, es decir, que la mayoría de nuestro comercio es todavía con Europa. En el caso de Suecia, más del 70% de nuestras exportaciones son a países europeos. Y en ese contexto quisiera mencionar España, porque yo creo que para Suecia, igual que Suecia es para España, puede ser un mercado emergente, en el sentido de que nosotros no hemos trabajado tanto. En el caso de Suecia, la mayoría de nuestros esfuerzos han sido con los países del norte de Europa, mientras que el sur de Europa, bueno, estamos aquí, pero no tanto como el norte de Europa. Yo creo que también lo mismo es para España. Si se ve el comercio exterior de España, se ve que Italia, Francia, Alemania, Portugal son socios importantes, mientras que los países escandinavos se notan menos en su comercio exterior. Es decir, todos tenemos un desafío en cuanto a la diversificación de nuestras exportaciones. Yo creo que ahora con la crisis de la corona es tiempo de pensar en esto, cómo diversificar y no solo trabajar con los socios normales, sino también trabajar con socios que tienen potencial. Muchas gracias, embajador. Yo creo que ha quedado bastante claro. Otras preguntas relacionadas con el sector tecnológico, porque comentaron los tres que Suecia es un país puntero en este sector y en temas tecnológicos, y las empresas preguntan cómo están las startups en general dentro del sector tech, el mercado para las startups en el sector tech, e-commerce, fintech. Si tiene Suecia en la actualidad muchas empresas tipo pymes y startups que ya están aplicando la inteligencia artificial, también qué posibilidades de colaboración puede haber en este sector entre startups y empresas españolas y suecas. Bueno, yo puedo, algo breve. Sí, yo diría el sector de startup es también un sector que ha crecido mucho en Suecia, y hay ciertas ciudades en las cuales hay cierto tipo de startups, pero por ejemplo Estocolmo, yo creo que casi en el mundo es igual que a
Silicon Valley y Nueva York en cuanto al número de startups. Y claro, la mayoría de ellos trabajan mucho en el área de digitalización y lo que ofrece a la inteligencia artificial y la digitalización. Y claro, el desafío en cuanto a cómo cooperar con estas empresas, de las startups, porque ellos tienen la manera de hacer negocios es tan diferente a la manera tradicional de hacer negocios. Y claro, ellos tienen su propia manera de establecer contactos. Y sabemos que hay también en España varias empresas de origen, bueno, de origen sueca. Son suecos que ahora viven en España y han establecido sus empresas. Hay en Madrid, pero también hay un gran grupo de personas en Barcelona que trabajan justamente en el sector de startups y de muy pequeñas empresas que han tenido bastante éxito. Pero yo no soy experto en el sector en el sentido de que no puedo decir exactamente cómo se establece los contactos, pero me imagino que, por ejemplo, las cámaras allí pueden ofrecer una plataforma para un intercambio entre startups en Suecia y en España. Muchas gracias, embajador. También iba una pregunta relacionada también con el movimiento verde sostenible, tanto en Suecia como en otros lugares, cómo se ajustan los estándares de calidad, cómo se comporta la industria en esos mercados. Yo entiendo que la pregunta va más hasta qué punto el mercado sueco es exigente en cuanto a la aplicación de estándares y de certificados de calidad en materia de sostenibilidad y del producto o el servicio que respete el medio ambiente. Que esto también me consta que el mercado sueco es bastante exigente. Sí, puedo confirmar que sí. Que es bastante exigente, sí. De hecho, se puntúa en todas las licitaciones, se puntúa el nivel de sostenibilidad que tiene, se tiene muchísimo en cuenta el gasto energético de las cosas, construcciones con aislamiento, muchísimo aislamiento, ¿no? en todas las construcciones de propiedades de casas y tal. Entonces sí, yo confirmo, si alguien quiere añadir algo. Luego, de todos modos, también ha habido más preguntas con detalles, información más específica que necesitan las empresas, sobre todo para los proyectos de infraestructuras de alta velocidad. Luego podemos verlo, como comentaba también Rebeca, a través de nosotros. Nos pueden mandar un email, ponernos en contacto y también al compartir la presentación, pues darles más información y detalles más concretos. Y también pues las empresas que sepan que con nosotros, con la Cámara de Madrid y en colaboración con la Cámara Hispano-Sueca, pues les podemos ayudar para que incluso tener una agenda virtual con posibles socios para realizar una consulta más elaborada, más en profundidad sobre estos temas. Si necesitan mantener una reunión incluso con un organismo de los que van a ser los contratistas de estos proyectos, pues también les podemos apoyar en ese sentido, con información y luego con servicios más a medida. Luego había preguntas hacia el embajador en cuanto a inversiones y oportunidades hacia, o sea, que la producción y de las empresas suecas se dirija hacia por ejemplo, Portugal o Polonia, hacia otros países que haya, de hecho, lo comentan es nearshore investments. Bueno, no estoy seguro que entiendo la pregunta. Realmente lo que preguntan es, will be opportunities regarding Swedish nearshore investments in countries like Portugal, Poland?
a nivel gobierno no, a lo mejor si nos pueden concretar más la pregunta, pues la podemos responder. También nos preguntaban sobre las inversiones previstas en el sector hotelero, de renovación e inversiones planificadas, si se van a mantener o se pueden ver afectadas. Pues seguramente puede ser que la Cámara sabe más, pero sí, lo que sí se ha notado en Suecia en los últimos años es que hemos tenido en la capacidad hotelera ha sido demasiado pequeño para la demanda. Entonces hemos tenido varios proyectos, especialmente en las grandes ciudades. Se han construido muchos nuevos hoteles y todavía, si lo he entendido bien, por ejemplo, en el caso de Estocolmo, todavía falta. Porque cuando hay grandes conferencias y grandes eventos, hay una falta de habitaciones. Y claro, lo que sí también hemos visto en los últimos años es que el influjo de turistas ha crecido mucho en Suecia, y turistas internacionales. Claro, ahora no sabemos qué va a pasar con la crisis de corona, pero si sigue el mismo desarrollo que hemos visto en los últimos años, vamos a necesitar más hotelería, porque no hay espacio para todos que quieren venir, especialmente a ciudades como Estocolmo. Y hemos también visto que el número de turistas españolas ha crecido bastante en los últimos años, y eso lo damos muy bienvenidos, ¿no? Pero claro, hay que también poder ofrecer los servicios y los lugares donde quedarse durante su estadía en Suecia, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Yo creo que aunque nos quedemos más, no vamos a poder contestar a todas las preguntas, por eso ofrezco en general sí que hemos podido contestar a la mayoría. Como he dicho, vamos a compartir la presentación, están nuestros datos de contacto para las empresas que necesiten profundizar. Hemos tenido pues un éxito, 103 conexiones. Así que creo que muchos comentarios que han sido muy interesantes, las intervenciones. De nuevo, agradecer al embajador su colaboración, su accesibilidad, participación y también a la Cámara Hispano-Sueca, que siempre son colaboradores excelentes. Y creo que ha sido muy interesante y vamos a seguir y ver cómo evoluciona para poder apoyar a las empresas y apostar por el desarrollo del comercio bilateral. Muchas gracias de nuevo y con esto damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a la Cámara de Madrid y a ti, Rada, y todo tu equipo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. A cuidarse. Stay safe. Gracias. Muchas gracias, embajador. Gracias, Rada, y gracias por la asistencia de todos. Gracias. Muchas gracias.